Muy bien, en esta ocasión vamos a repasar todos los aspectos más significativos de lo que es la norma internacional de auditoría 210 que titula Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Es importante ver que cuando empezamos a revisar las normas internacionales de auditoría y tal cual nos indica la norma, es que todas las normas, la redundancia, tenemos que revisarlas de acuerdo a lo que está establecido en la NIA 200, que trata de los objetivos globales del auditor. Vale decir que cualquier norma internacional que nosotros vayamos revisando diferente a la NIA 200 tiene que leerse y tiene que interpretarse o adecuarse de acuerdo establecido por la NIA 200. Eso como un aspecto introductorio. A ver, revisemos cuál es el alcance de esta norma internacional. Esta norma de lo que va a tratar principalmente son de las responsabilidades que tiene el auditor o contador público certificado al acordar cuáles van a ser los términos del encargo de auditoría que se suscribe con su cliente. Si quieren, en ciertas jurisdicciones, el acuerdo de los términos está enmarcado de acuerdo a un contrato que puede suscribir la empresa auditora o la firma con su cliente, o en otros puntos donde precisamente no se utilice un contrato, entonces se utilizará este acuerdo de los términos, cuyos puntos específicos, si es que se va a suscribir un contrato, obviamente van enmarcados dentro de este documento. ¿Qué más? Objetivo. El objetivo del auditor, en este caso, es aceptar o continuar con un encargo de auditoría. Ese es el principal objetivo. Y nótese que aquí utiliza dos palabras. Por un lado, esta norma internacional está enmarcada en lo que es aceptar un nuevo trabajo, un nuevo cliente, una nueva auditoría, o obviamente volver a evaluar y ver si existen las posibilidades para continuar con el encargo de auditoría. Ahora, esto se va a realizar mediante dos pasos que nos dice la norma. Por un lado, la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría y la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección respecto a los términos del encargo de auditoría, que obviamente es de lo que precisamente trata esta NIA 210. Veamos algunas definiciones específicas que utiliza esta norma. Por un lado, condiciones previas a la auditoría. ¿Qué son estas condiciones? Es la utilización, dice, o es el uso por parte de la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros, ¿no? Entonces, esa es una condición. A los efectos de este NIA, las referencias a la dirección deberían interpretarse en lo sucesivo como referidas a la dirección, y cuando corresponda a los responsables, obviamente hará una relación a los responsables de la entidad. Requerimientos. Vamos a revisar a continuación algunas condiciones previas a la auditoría. Entonces, el párrafo 6 de la NIA 210, ¿qué es lo que nos indica? Para determinar si concurren o si existen las condiciones previas a la auditoría, el auditor, ¿qué es lo que deberá de realizar? Primero, determina si el marco de información financiera, determina si las normas o los principios con que han sido preparados los estados financieros son aceptables. La primera condición. La segunda condición es que el auditor obtendrá la confirmación de la dirección, y cuando decimos la dirección es, si quieren, el cuerpo ejecutivo que maneja a la empresa, de que ésta reconoce y comprende sus responsabilidades. Vale decir que para el inicio de la auditoría es importante que nuestro cliente de auditoría pueda reconocer que tiene ciertas responsabilidades.
Y estas responsabilidades, esta norma a nivel general son tres. Primero, responsabilidad sobre la preparación de los estados financieros, de acuerdo a normas de contabilidad o de acuerdo a principios contables, dependiendo de la jurisdicción de donde se encuentra esta empresa. Por otro lado, debe haber una responsabilidad de que el control interno que la dirección considere necesario para permitir los estados financieros sea necesaria, obviamente, para que los estados financieros, que va a ser producto de todos los registros contables, estén libres de fraude o error. Y finalmente, tiene que haber cierta responsabilidad o conciencia, si ustedes lo quieren ver de esa forma, de que la empresa debe proporcionar al auditor, primero, acceso a toda la información que la dirección conozca y que principalmente sea relevante para la preparación de los estados financieros, la información adicional que pueda solicitar el auditor y finalmente el acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. Entonces, esas son las tres responsabilidades de parte de la gerencia que nuestro cliente, en este caso, debe estar de acuerdo. ¿Qué más? El siguiente aspecto hace referencia a la limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo, en este caso el auditor, la norma lo que le recomienda es que no acepte dicho encargo. Vale decir que si la dirección, de hecho, al inicio de la auditoría ya le pone una condición o una limitación al trabajo a realizar, y dependiendo del juicio, si la limitación va a tener un impacto en la opinión que después va a dar el auditor o un impacto en la evidencia que tiene que acumular, por ende, la norma internacional recomienda que el auditor no debe aceptar dicho encargo. ¿Qué más? Otros factores que van a afectar a la aceptación de un encargo de auditoría. Si no se dan las condiciones previas a la auditoría, el auditor lo discutirá con la dirección, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. En ese caso, si las condiciones normativas o las condiciones de cómo se prepararon los estados financieros no están con un criterio aceptable, llamemos, de la misma forma, el auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto. ¿Qué más? Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Muy bien, revisemos. El auditor dice acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad. Vale decir que, por un lado, el auditor en el momento en que va a acordar los términos con que se va a realizar la auditoría, estos tienen que ser acordados con las personas que dirigen la entidad. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 11, que vamos a ver más adelante, los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. Aquí la norma dice, obviamente, que estos términos se tienen que suscribir entre el auditor y el cliente o entre la firma de auditoría y el cliente y necesariamente este acuerdo deberá estar plasmado por escrito. ¿Y cuáles son los elementos que debe incluir a nivel general? Son 6. Primero, se debe mencionar en este documento el objetivo y el alcance de la auditoría, cuáles son las responsabilidades del auditor. Número 3, cuáles son las responsabilidades de la dirección, las responsabilidades del cliente. 4, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de estados financieros. Ojo, en este punto nosotros deberemos de identificar cuáles son las normas contables que se utilizaron para la preparación de estos estados financieros.
5. Una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor. Vale decir que en la carta compromiso que se suscriba, de hecho, se mencionará cuál va a ser la composición del informe. Y finalmente, una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado, obviamente explicando cuáles serían las causales de este hecho. Sigamos. Cuando son auditorías recurrentes, vale decir cuando el auditor ya auditó a este cliente el año pasado y quién sabe, un año atrás o varios años hacia atrás, por eso dice auditorías recurrentes, en este tipo de auditorías el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría. Vale decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el párrafo 13 de la NIA 210? Que cuando el auditor va a realizar la auditoría a su cliente por primera vez o es el primer año de auditoría, seguramente en este primer año se suscribe un acuerdo de los términos de auditoría. Y para los subsiguientes años, porque vale decir que si el siguiente año esta firma de auditoría vuelve a realizar el trabajo, ya se convierte en una auditoría recurrente. Entonces, lo que nos está diciendo esta parte de la norma es que para esta auditoría recurrente vale la pena volver a revisar los términos del encargo para ver si del mismo ha existido ciertas condiciones que hagan que este documento suscrito pueda cambiar. Ahora, respecto a la aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Por un lado, el auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable. Vale decir que, una vez que el documento prepara el acuerdo, realmente el cliente deberá tener una justificación muy valedera como para poder cambiar estos términos que el auditor pretende suscribir. Si antes de finalizar el encargo de auditoría, vale decir, nos está diciendo, si antes de que concluya el trabajo de auditoría, se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, vale decir que si estamos realizando una auditoría y después nos piden que este servicio pase a ser una revisión, o sea, de tener una seguridad positiva a tener una seguridad negativa, el auditor deberá evaluar si existe una justificación para dicho cambio. Asimismo, si se cambian los términos del encargo de auditoría, el auditor y su cliente deben acordar y harán constar los nuevos términos del encargo en una nueva carta o en un nuevo documento. Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos con que se van a realizar la auditoría y la dirección de nuestro cliente no le permite continuar con el encargo de auditoría, el auditor debe proceder de la siguiente manera y existen dos caminos mencionadas por la NIA 210. Por un lado, renuncia al encargo de auditoría o determina si existe alguna obligación contractual o de otro tipo de informar de las circunstancias a otras partes. Vale decir si existen terceras partes que han sido partícipes del inicio del encargo de auditoría. ¿Qué más? Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Veamos algunas consideraciones adicionales. Respecto al marco normativo que se utiliza para la preparación de los estados financieros. Si existen temas legales o reglamentarios que complementen las normas contables, entonces el auditor determinará si existe algún conflicto entre las normas contables utilizadas en cierta jurisdicción y lo establecido por la norma legal. Si existen conflictos, vale decir que las normas contables dicen que hay que ir por el camino A
y las normas legales dicen que hay que ir por el camino B, en este caso no son concordantes y existen ciertos criterios que no son conjuntos, entonces, por la naturaleza de estos, el auditor debe discutir con la dirección sobre estos requerimientos adicionales y cómo es que se va a cumplir sin vulnerar ninguna, y además la descripción del marco o la norma contable aplicable para la preparación de los estados financieros y si la misma puede modificarse. Entonces eso nos habla sobre otras condiciones que podrían existir en alguna jurisdicción. Obviamente nos estamos yendo a un extremo de que la norma legal en este caso sea contradictoria o tome otros criterios en función de lo que la norma técnica nos obligue para la preparación de estados financieros. A eso es a lo que hace referencia. Revisemos. Respecto al informe de auditoría prescrito por disposiciones legales o reglamentarias. En algunos casos, y la norma internacional de auditoría lo reconoce así, las disposiciones legales o reglamentarias de la jurisdicción correspondiente establecen el formato o la redacción del informe de auditoría, que en ciertos términos pueden ser diferentes a lo establecido por la NIA 700 o la NIA 705 que nos habla sobre informes. Entonces, si esto es así, el auditor debe evaluar, por un lado, si los usuarios pudieran interpretar erróneamente el grado de seguridad. Segundo, si una explicación adicional en el informe, vale decir que una nota aclaratoria en el informe de auditoría, puede mitigar dicha interpretación, obviamente que podría generar un error o una confusión. Entonces, como verán, esta norma, la NIA 210, tiene 21 párrafos, hemos visto lo más significativo y obviamente si queremos ampliar a detalle y conocer más detalles, revisaremos la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de la NIA 210 que también forman parte de esta norma internacional. A continuación y para cesar esta charla, lo que vamos a revisar a continuación es el modelo precisamente de la carta compromiso, el ejemplo de la carta de encargo de auditoría, que precisamente se encuentra en el anexo número 1 de la NIA 210. Entonces, en este ejemplo, como bien decía los primeros párrafos de la NIA 210, esta carta no es de uso obligatorio, sino que solo pretende ser una orientación que pueda utilizarse junto con las consideraciones recogidas en esta norma internacional. ¿Y cómo es que es el modelo de esta carta? Vamos a revisar los aspectos más significativos. Primero, tiene un encabezado y esta nota está dirigida al representante adecuado de la dirección o los responsables del gobierno de la sociedad. Nótese que en este caso, esta nota no nos está diciendo que esté dirigida a los accionistas de una entidad, como es el caso de un informe de auditoría o de quien solicitó el trabajo de auditoría tal cual establece la NIA 700, sino en este caso esta nota está dirigida al representante o al cuerpo ejecutivo de una entidad. El primer párrafo hace referencia al objetivo y alcance de la auditoría. Nótese que la norma internacional en este punto dice, no dice que el auditor se ofreció a realizar este trabajo, sino que parte con han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la sociedad. En este punto está muy claro, por un tema de independencia y por un tema de ética, que el cliente, que la firma de auditoría no es la que va a imponer su voluntad o es la que va a buscar necesariamente a un cliente. Eso nos dice en términos de lo que es la norma, sino que esta carta establece que la solicitud del trabajo de auditoría ha empezado por el cliente.
Y obviamente nos dice, han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros. Está el periodo, todos los estados financieros que vamos a auditar, así como las notas. Y al concluir el primer párrafo, lo que dice es, nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido. Si quieren, esa es la conclusión del primer párrafo. Sigamos. Posteriormente, lo que se menciona son los objetivos de la auditoría. Y obviamente, lo primero que indicamos es los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material y que además nosotros estamos trabajando con normas internacionales de auditoría. Ojo, esto va a depender de la jurisdicción del país o cómo se aplique la auditoría financiera. En este caso, si vamos a hacer una auditoría enteramente de acuerdo a las NIA, entonces colocaremos de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Pero si existen normas particulares en cierta jurisdicción o en cierto país, entonces colocaremos realizada de acuerdo con normas de auditoría aceptables en, y colocaremos el país, cuál es la estructura normativa de auditoría que este país utilice. En el siguiente párrafo vamos a colocar las responsabilidades del auditor. Y obviamente lo primero que colocamos es llevaremos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las NIA. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética. Como parte de una auditoría de conformidad a NIA, aplicaremos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Son conceptos clave que están establecidos en la NIA 200 que también se repiten en este punto. Aquí, dentro del conjunto de responsabilidades, colocamos que identificamos y valoramos los riesgos, obtenemos conocimiento del control interno, realizamos la evaluación de las políticas contables y cómo estas son aplicadas en forma razonable y concluimos sobre lo adecuado de la utilización, siempre desde el punto de vista de la dirección, del principio contable y si estas normas y si este marco normativo es razonable en cuanto a su aplicación. Y finalmente, evaluaremos la presentación global, la estructura y el contenido a nivel general de todos los estados financieros. Obviamente incluye las notas cuando nos habla de revelación. Ahora, al finalizar esta parte de responsabilidades del auditor, claramente indicamos que debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, junto con las limitaciones inherentes al control interno, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales, aun cuando la auditoría se planifique y ejecute adecuadamente de conformidad con las NIAs. Y en la NIA 200 ya estudiábamos este punto y decíamos que el auditor ofrece una seguridad razonable, mas no una seguridad absoluta porque hay ciertas limitaciones en el trabajo que el auditor realiza. Entonces estamos poniendo a colación esos aspectos. El siguiente párrafo vamos a describir todas las responsabilidades de la dirección y ahí partimos que nosotros realizamos la auditoría partiendo de la premisa de que la dirección reconoce y comprende estos tres aspectos. Primero, que la preparación y presentación razonable de los estados financieros de una empresa son realizadas de acuerdo a un marco de referencia contable o de acuerdo a ciertas normas contables que esta empresa utilice dependiendo de la jurisdicción donde está. Segundo, que el control interno considere necesario o tenga ciertos atributos para que los estados financieros estén libres de errores. Asimismo, en esta parte de responsabilidades, tal cual veíamos en la primera parte, vamos a colocar por escrito que se va a proporcionar acceso a toda la información a los auditores, la información adicional que se pida y el acceso limitado a que puedan hacer indagación con cualquier personal del cliente que el auditor vea conveniente dentro de las pruebas que va a realizar. Como parte de este proceso de auditoría, solicitamos a la dirección confirmación escrita de las manifestaciones realizadas. De hecho, aquí nos está hablando de cómo va a ser el proceso de confirmación
en el transcurso de la auditoría y obviamente ya estamos haciendo referencia a la norma de confirmaciones que realiza la gerencia. Además, mencionamos, esperamos contar con la plena colaboración de sus empleados durante nuestra auditoría. Otra información relevante, si vemos convenientes, vamos a colocar los informes que vamos a presentar, va a depender de la jurisdicción igual, y vamos a insertar referencia adecuada de la estructura y contenidos esperados del informe. Haremos un breve bosquejo de cuáles son las partes que un informe de auditoría tiene, y esto de conformidad con lo establecido con la NIA 720. Finalmente, ya casi finalmente, decimos que es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en función de los hallazgos de nuestra auditoría. Obviamente, en el párrafo anterior lo que nosotros vamos a colocar es cuál es el formato de un informe estándar y sin salvedades. Sin embargo, estamos poniendo de manifiesto que en el transcurso de la auditoría puede que la opinión sea, tengamos que modificar y no precisamente tener una opinión limpia. Entonces la estructura del informe cambiaría y eso es lo que estamos haciendo notar en este punto. Finalmente les decimos, les rogamos que firman y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditoría de los estados financieros, incluidas nuestras respectivas responsabilidades. Aquí está el nombre de la empresa, el firma y el acuse de recibo y conforme en nombre de la sociedad. ¿Ya? Entonces con eso hemos revisado también este ejemplo que nos plantea la NIA 210 en su anexo número 1. Gracias.